Hay cosas que no tienen explicación. No de esas que no tienen explicación porque nadie se ha puesto a investigarlas. No de esas que con un poco de tiempo y los datos correctos se resuelven solas. Hablo de las otras. De las que uno investiga, revisa, reconstruye paso a paso, y al final sigue parado frente a un muro en blanco sin una sola grieta por donde asomarse. Esas son las que más pesan. Porque la mente humana puede lidiar con el miedo. Puede lidiar con el peligro, con la pérdida, incluso con el dolor. Lo que no sabe bien cómo manejar es el vacío. La ausencia de lógica. El momento en que el hilo de causa y efecto se corta de manera limpia y lo que queda del otro lado no tiene nombre. Esta es una de esas historias. Bienvenidos a Notaría RS. Yo soy su conductor esta noche. Y lo que van a escuchar no es algo normal y paso en el metro de la Ciudad de México. Un martes a las 2 de la tarde. Apaguen lo que puedan apagar. Ciérrenle la puerta al ruido de afuera. Y escúchenme con cuidado, porque los detalles importan. Y en esta historia los detalles son lo único que tengo para tratar de entender lo que pasó. Me llamo Mario. Vivo en Indios Verdes. Y todavía no sé qué fue lo que ocurrió ese día. Ni cuánto tiempo llevo intentando encontrarle una explicación que me convenza. Porque he buscado. He revisado todo lo que puedo revisar. He hablado con personas que saben más que yo sobre este tipo de cosas. Y al final siempre llego al mismo lugar, al mismo muro blanco sin grietas, a la misma ausencia de respuesta, al mismo objeto real y sólido que está en mi casa y que no debería estar ahí según cualquier lógica que conozco. Eso es lo que esta noche les voy a contar. Primero tienen que entender una cosa sobre mí, soy de los que usan Marketplace. No de los que lo abren una vez al mes cuando necesitan algo específico. Soy de los que lo revisan con regularidad, con la misma constancia con que otra persona revisa las noticias o las redes sociales. Es un hábito. Una aplicación puede convertirse en hábito, y Marketplace para mí es exactamente eso, el ritual de encontrar cosas que no sabía que necesitaba hasta que las veo. He encontrado cosas buenas ahí. Muebles, herramientas, electrónicos, ropa en buen estado. Sé cómo leer los anuncios. Sé identificar los que valen la pena de los que son pérdida de tiempo desde la primera foto. Sé negociar sin parecer agresivo y sin quedarme corto. Soy, para decirlo con la palabra correcta, un comprador experimentado. O al menos eso creía. Esa tarde apareció la bici. La anunció alguien en la Ciudad de México. No lejos de mi zona, pero tampoco en mi colonia. Una distancia razonable en metro. La foto mostraba una bicicleta pequeña, de esas diseñadas para niños de entre 5 y 7 años. Con el cuadro bajo y los colores que delatan a primera vista que fue hecha para alguien que todavía no tiene la estatura para algo más grande. Pero no era una bici de princesas ni de caricaturas. Era una bici tipo montaña en miniatura. Con las llantas más gruesas de lo usual para ese tamaño, con el manubrio un poco más ancho, con esa silueta robusta que dice que no está pensada para andar en banqueta sino para algo más ambicioso. La vi y pensé inmediatamente en mi sobrina. Tiene 6 años. Y tiene ese temperamento que no todos los niños de 6 años tienen, le encanta el cerro. Le gusta el terreno irregular, le gusta el pasto, le gustan los caminos que no están del todo definidos. No es niña de parque pavimentado. Es niña de aventura. Y esa bici era exactamente lo que necesitaba para sus aventuras. Le escribí al vendedor. Esas primeras conversaciones de Marketplace tienen su propio ritual, su propio idioma. El saludo, la pregunta de si todavía está disponible, el precio, la negociación. Con este vendedor fue relativamente rápido. El precio era justo. Las fotos mostraban la bici desde varios ángulos, sin intentar ocultar nada, sin el ángulo único que esconde los rasguños del lado izquierdo. Parecía un vendedor de buena fe. De esos que tienen algo en casa que ya no usan y simplemente quieren deshacerse de ello sin complicaciones. Acordamos vernos. El punto de encuentro lo propuso él, Tasqueña. Para quien no conoce bien el metro de la Ciudad de México, Tasqueña es la terminal de la línea 2, la azul. Una estación grande, con mucho movimiento porque ahí conecta el metro con el tren ligero y con varias rutas de autobús. No es una estación tranquila.
Hay gente constantemente, hay comercio informal en los pasillos, hay ese ruido específico de las terminales de transporte que es una mezcla de voces, de anuncios por el altavoz y del sonido de los vagones entrando y saliendo. Un punto público. Un punto conocido. Un punto perfectamente razonable para un intercambio de marketplace. Acepté. La cita era a las 2 de la tarde. La mañana de ese día me levanté sin ninguna señal de que algo estuviera mal. Eso es importante decirlo porque en las historias que terminan de manera inexplicable siempre hay la tentación de colorear todo con el sabor del final. De decir que desde la mañana algo se sentía diferente, que el café sabía raro, que el cielo tenía un color que no era exactamente normal. Eso sería fácil pero no sería honesto. Me levanté como cualquier otro día. Desayuné. Revisé el teléfono. Le mandé mensaje al vendedor para confirmar que seguíamos en pie para las 2. Respondió que sí. Salí con tiempo de sobra, como aprendí a hacer desde que vivo en esta ciudad. El metro de la Ciudad de México no negocia con el que llega tarde. La ruta que tenía que hacer no era complicada pero tampoco era corta. Desde Indios Verdes, que es la terminal norte de la línea 3, la verde, tenía que ir hacia el sur hasta Hidalgo. En Hidalgo hay que cambiar de línea. De la línea 3 a la línea 2, la azul. Y en la línea 2 hay que ir en dirección Tasqueña, que es la terminal sur. Del extremo norte de la ciudad al extremo sur. Una ruta larga. De esas que en el metro pueden tomar entre 40 minutos y una hora, dependiendo de la espera entre trenes, del aglutinamiento en los pasillos de correspondencia, del tráfico humano que ese día particular tenga. Conozco la ruta. No exactamente esa combinación de líneas, pero sí las partes individuales. Llevo suficiente tiempo viviendo aquí como para moverme sin pensar demasiado. Llevaba audífonos, el teléfono con la batería cargada, y el dinero para la bici guardado en la bolsa interior de la chamarra. Salí de Indios Verdes en el vagón. Y empezó el viaje. Llego a Hidalgo. Hago el cambio de línea. Tomo la línea 2 en dirección Tasqueña. En el metro de la Ciudad de México pasan cosas. No lo digo de manera misteriosa, lo digo de manera literal y cotidiana, en el metro pasan cosas. Es uno de los sistemas de transporte más grandes del mundo en términos de pasajeros diarios, y toda esa humanidad concentrada en túneles subterráneos produce situaciones que en ningún otro contexto se producirían. Conversaciones que uno escucha sin querer y que son completamente extraordinarias. Vendedores de todo lo imaginable que pasan por los vagones. Músicos, predicadores, personas que gritan cosas que nadie les pidió que gritaran. Parejas que pelean, estudiantes que duermen, señoras que tricotean. El metro es una ciudad dentro de la ciudad. Yo iba escuchando música, con esa postura de quien ya sabe que el trayecto va a ser largo y que la clave es ponerse cómodo dentro de lo posible. Llegué a Tasqueña a tiempo. Y ahí empezó lo que realmente importa de esta historia. Tasqueña a las 2 de la tarde de un día entre semana tiene un ritmo particular. No es la hora pico de la mañana, cuando la gente entra al metro con esa energía tensa del que va tarde al trabajo. No es tampoco la tranquilidad relativa de las horas intermedias. Las 2 de la tarde son un punto de transición, los que salieron a comer están regresando, los que tienen turno vespertino están llegando, hay un movimiento constante pero sin la urgencia desesperada de las horas extremas. Llegué a la estación, salí del vagón y busqué el punto de encuentro que habíamos acordado. Un lugar específico dentro de la estación, de esos que son fáciles de describir sin ambigüedad, junto a tal salida, cerca de tal acceso. Llegué. Miré alrededor. El vendedor no estaba. Eso en sí mismo no me sorprendió. Ya saben los que han comprado y vendido en Marketplace, los vendedores casi nunca están en el punto exacto a la hora exacta. Hay siempre un margen de imprecisión que ya se ha vuelto tan esperado que es casi parte del trato. Llegas, esperas, el vendedor aparece con 10 o 15 minutos de retraso y una disculpa que varía entre lo elaborado y lo minimalista. Esperé. Pero mientras esperaba, algo empezó a registrarse en ese radar que la Ciudad de México me ha afinado durante años de vivir aquí. El ambiente se sentía raro.
No de una manera que pudiera señalar con el dedo. No había nada objetivamente fuera de lugar, la gente pasaba, los trenes llegaban y salían, los sonidos eran los de siempre. Pero había algo en la textura general del momento que no terminaba de encajar. Como cuando uno entra a un cuarto donde acaba de pasar algo y todavía está el residuo de eso en el aire aunque no se vea nada. Lo noté. Lo registré. Y decidí no hacerle caso. Ese fue mi error. O quizá no fue un error. Quizá no habría cambiado nada aunque me hubiera ido en ese momento. Quizá lo que iba a pasar de todas formas, en Tasqueña o en cualquier otra estación donde me hubiera subido al vagón de regreso. Todavía no lo sé. Y esa incertidumbre también es parte de lo que cargo. Porque eso es lo que nadie te dice de estas experiencias, que lo más pesado no siempre es lo que pasó, sino las preguntas sobre lo que podría haber sido diferente. Si hubiera llegado antes. Si hubiera esperado menos. Si hubiera ignorado esa sensación o si hubiera actuado sobre ella. El cerebro tiene esa mala costumbre de reconstruir todos los caminos alternativos con el mismo detalle con que recuerda el que sí tomó, y ninguno de esos caminos alternativos tiene un final que el cerebro pueda verificar. Así que se quedan ahí, abiertos, como puertas que no llevan a ningún cuarto conocido. Seguí esperando al vendedor. Pasaron 10 minutos. El vendedor no llegó. Saqué el teléfono y le mandé un mensaje por Messenger. El mensaje llegó, la aplicación marcó que fue entregado, pero el doble check no apareció. No fue leído. Revisé su perfil. Y ahí encontré el primer detalle que debería haber pesado más de lo que pesó en ese momento, su última conexión era de hacía casi 10 horas. 10 horas sin conectarse a Facebook. Para la mayoría de las personas puede significar muchas cosas completamente normales, trabajo, sueño, batería muerta. No es necesariamente una señal de nada. Pero combinado con el ambiente que había sentido al llegar. Combinado con el vendedor que no aparecía. Seguí esperando. Pasaron 20 minutos. 30. Los mensajes que mandaba seguían sin ser leídos. Intenté llamar al número que me había dado, el teléfono sonó varias veces y nadie contestó. 45 minutos después de la hora acordada, con el sol de las 2:45 de la tarde cayendo sobre Tasqueña y el vendedor sin aparecer, tomé la decisión razonable que cualquier persona en esa situación habría tomado. Decidí irme. Quería esa bici. Me rehusaba a marcharme sin ella. Pero no tenía más opciones. Tomé el vagón de regreso. Me acomodé en el asiento. Puse los audífonos. El vagón arrancó. Y entonces pasó algo que no esperaba. El sueño me golpeó. No de esa manera gradual en que el sueño normalmente llega, con el parpadeo que se vuelve más lento, con la cabeza que empieza a caer y uno la levanta por reflejo. Con esa negociación consciente entre el cuerpo que quiere descansar y la mente que todavía intenta mantenerse activa. No. Fue de golpe. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Lo que sentí fue como cuando alguien lleva días sin dormir. No horas. Días. Ese tipo de agotamiento que ya no es solo físico sino que involucra algo más profundo, como si el cuerpo entero estuviera pidiendo una pausa que va más allá de lo que una noche de sueño normal puede cubrir. Pero la noche anterior había dormido bien. Perfectamente, de hecho. No tenía deuda de sueño. No había hecho nada ese día que justificara ese nivel de cansancio. Había tomado el metro, había caminado dentro de la estación, había esperado parado 45 minutos. Nada que no haga cualquier día normal. Y sin embargo el sueño era aplastante. Imposible de resistir. Recuerdo haber pensado, en el segundo que todavía tuve de conciencia antes de que todo se fuera, que era extraño. Que algo no estaba bien. Que debería poner atención a eso. Y luego no hubo nada. Cerré los ojos. No soñé nada. Eso también es parte de lo que tengo que contarles. No fue un sueño con imágenes. No fue una de esas experiencias en que uno duerme y viaja a algún lugar aunque sea un lugar sin lógica. Fue oscuridad. Ausencia total.
El tipo de sueño que se parece más a un apagón que a un descanso. El tiempo dejó de existir. Adentro de ese apagón no había manera de saber cuánto tiempo pasaba porque no había ningún indicador. No había luz cambiando, no había ruido diferente, no había nada que permitiera al cerebro calcular la duración de lo que estaba pasando. Lo que sentí fue que pasaron 5 minutos. 5 minutos. Esa fue mi percepción subjetiva del tiempo que duró ese sueño repentino y profundo. 5 minutos de nada absoluta. Y luego la puerta. El sonido de las puertas del metro de la Ciudad de México es uno de esos sonidos que, una vez que te familiarizas con él, el cerebro lo procesa de manera completamente automática. No necesitas pensar en lo que significa. El sonido llega y el cuerpo ya sabe, las puertas se van a cerrar. Es un sonido con urgencia incorporada. Y ese sonido fue lo que me sacó del sueño. Las puertas sonaron. Ese pitido largo y el sonido mecánico de las puertas moviéndose. Abrí los ojos. Hay un momento específico, ese instante entre estar dormido y estar despierto, donde la realidad todavía no se ha asentado del todo y uno puede percibir las cosas sin el filtro completo de lo que espera ver. Un segundo de percepción sin interpretación. Y en ese segundo, lo primero que entró por mis ojos fue la pantalla de la estación, esos letreros iluminados que en cada parada indican el nombre y la línea. Indios Verdes. No lo procesé de inmediato. No como información que generara reacción. Lo vi de la misma manera en que uno ve algo familiar sin registrar que lo está viendo. Y luego el cerebro lo procesó. Indios Verdes. Mi parada. La terminal norte de la línea 3. El punto final del trayecto. Mi estación. No Hidalgo. No alguna estación intermedia de la línea 2. No la primera parada después de Tasqueña. Indios Verdes. El extremo opuesto de la ciudad. Me había dormido en Tasqueña, al sur, y había despertado en Indios Verdes, al norte, con un cambio de línea en medio que requiere bajarse del vagón, caminar por un pasillo, esperar otro tren. Y subirse en la dirección correcta. Todo eso lo había hecho dormido. O algo lo había hecho por mí. Eso ya de por sí habría sido suficiente para sorprenderme un buen rato. Pero eso no fue lo que me detuvo. Lo que me detuvo fue lo otro. La bici estaba en mis piernas. La bicicleta pequeña tipo montaña para niños. La que había ido a buscar a Tasqueña. La que el vendedor que nunca apareció supuestamente tenía que entregarme. Esa bici. Estaba ahí. Apoyada contra mis piernas, dentro del vagón, exactamente como si yo mismo la hubiera puesto ahí en algún momento. Me quedé mirándola. No me pellizqué. No hice ninguno de esos gestos de película que la gente hace cuando intenta verificar que está despierta. Simplemente la miré. Como si el cerebro necesitara unos segundos adicionales para procesar que el objeto que tenía enfrente era real, sólido, ocupando espacio físico en el mundo. Era la bici. La misma que había visto en las fotos de Marketplace. Los mismos colores, el mismo tamaño, el mismo diseño robusto de las llantas más gruesas de lo normal para ese formato. Ahí estaba. Bajé del vagón antes de que las puertas se cerraran. Tomé la bici y salí. Lo primero que hice cuando salí de la estación fue revisar todo. No de manera sistemática al principio, sino ese escaneo instintivo que uno hace cuando algo no cuadra. Las manos a los bolsillos, el peso familiar de cada cosa en su lugar. La cartera, estaba. El teléfono, estaba. Los audífonos, estaban, todavía puestos, todavía reproduciendo música aunque la batería estaba más baja de lo que recordaba. El dinero que había llevado para pagar la bici, estaba. Completo. Sin que faltara un solo peso. Absolutamente todo lo que había llevado conmigo esa tarde estaba exactamente donde debería estar. No me habían quitado nada. No habían aprovechado el sueño para vaciarme los bolsillos, que es exactamente lo que le pasa a quien pierde el conocimiento en el metro y hay gente de mal intento cerca. Nada. Ni un centavo. Ni un audífono. Ni una pluma. Todo estaba.
Todo excepto la explicación de por qué tenía la bici. Me quedé parado en la salida de Indios Verdes con la bici en la mano, mirando a la gente pasar, esperando en algún punto absurdo que el vendedor apareciera también. Que de alguna manera el mismo mecanismo que había producido la bici produjera también al hombre que supuestamente me la vendió. Nadie apareció. Revisé el teléfono. Los mensajes que le había mandado al vendedor seguían sin ser leídos. La última conexión seguía marcando las mismas casi 10 horas de antes. Ninguna respuesta, ninguna llamada perdida, ninguna notificación de nada. Intenté llamar de nuevo. El teléfono sonó varias veces. Nadie contestó. Me quedé mirando la bici un buen rato más. Luego caminé hacia mi casa. No corrí. No estaba en pánico. Eso también es parte de lo que hace que esta historia sea lo que es, no estaba aterrorizado. Estaba profundamente desconcertado, sí, con esa clase de desconcierto que ocupa el espacio donde normalmente vive la certeza, pero no en el filo del miedo absoluto. Llegué a mi casa. Entré. Puse la bici junto a la puerta. Y me senté a pensar. Las preguntas llegaron en ese orden particular en que llegan cuando uno intenta reconstruir algo que no tiene una arquitectura lógica clara. Primero las más simples. ¿Dormí durante todo el trayecto? Aparentemente sí. Desde que el sueño me golpeó en algún punto entre Tasqueña y las primeras estaciones del recorrido de regreso, hasta el sonido de las puertas en Indios Verdes, no tengo ningún recuerdo. El tiempo intermedio es una zona negra. No puedo decir qué pasó durante ese tiempo porque no lo sé. Estaba dormido, o algo que se parecía al sueño de una manera lo suficientemente convincente como para que mi cuerpo no registrara diferencia. ¿Hice el cambio de línea dormido? Esta es la pregunta que más complicada se pone. Porque el recorrido de regreso no es solo sentarse en el vagón y esperar a que te lleve a casa. Entre Tasqueña e Indios Verdes hay un cambio de línea obligatorio en Hidalgo. Hay que bajarse del vagón, caminar por el pasillo de correspondencia, y subirse a otro vagón de otra línea en otra dirección. Eso no es algo que el cuerpo haga en piloto automático cuando está dormido. No como el sonambulismo doméstico, que ocurre en ambientes conocidos y con movimientos repetidos. El metro tiene variables, hay que esperar el vagón, hay que orientarse, hay que moverse entre otras personas. ¿Hice ese cambio de línea mientras dormía? ¿O no lo hice? ¿Y entonces cómo llegué a Indios Verdes? La segunda pregunta. La más difícil. ¿De dónde vino la bici? Las posibilidades que la mente racional ofrece no son muchas y ninguna es satisfactoria. Posibilidad 1, el vendedor apareció. Llegó tarde a Tasqueña, me encontró dormido en el vagón, me entregó la bici sin despertarme, y se fue sin cobrar y sin dejar rastro. Esta posibilidad tiene tantos huecos que es difícil mantenerla en pie por más de 30 segundos. ¿Por qué un vendedor de Marketplace te da la bici a alguien dormido sin cobrar? ¿Cómo me encontró en el vagón si yo ya había salido de Tasqueña? ¿Por qué no me mandó un mensaje diciendo que me la había dejado? Posibilidad 2. Alguien más puso la bici ahí. Un desconocido, por razones imposibles de imaginar, decidió colocar una bicicleta infantil sobre las piernas de un hombre dormido en el metro. Esta posibilidad es, si cabe, todavía menos satisfactoria que la anterior. Posibilidad 3. Yo hice algo durante el tiempo que no recuerdo. Me levanté, hice el cambio de línea, encontré al vendedor, hice el intercambio, y regresé al vagón, todo sin guardar memoria de nada. Una especie de episodio disociativo completo que me dejó funcional pero sin registro consciente de lo que pasó. Esta tercera posibilidad es médicamente la más cercana a algo que podría tener explicación. La disociación existe. Los estados alterados de conciencia existen. Hay condiciones documentadas en que una persona puede ejecutar secuencias complejas de acción sin conservar memoria de haberlas realizado. Pero yo no tengo historial de nada parecido. Nunca antes había experimentado algo así. Y la intensidad y la brusquedad con que el sueño llegó no corresponde con ningún patrón que conozca en mí mismo. Y hay un detalle que derrumba esta tercera posibilidad más que cualquier otro. El dinero. El dinero que llevaba para pagar la bici seguía ahí. Completo.
Si yo hubiera hecho la transacción en algún estado de conciencia alterada, ese dinero no debería estar en mi bolsillo. La bici tiene un precio. El precio se paga. Si hubo una entrega, hubo un pago. Pero el dinero estaba. Eso elimina prácticamente cualquier explicación que involucre una transacción normal entre el vendedor y yo, conscientemente o no. Si la bici llegó a mis manos durante ese tiempo que no recuerdo, no fue a través de un intercambio comercial estándar. Llegó de otra manera. ¿De cuál? No sé. Todavía no sé. Durante los días siguientes intenté contactar al vendedor. El perfil de Marketplace seguía activo, pero sin respuesta. Los mensajes se entregaban y no se leían. La publicación de la bici había desaparecido. No estaba marcada como vendida ni como eliminada. Simplemente ya no aparecía en ninguna búsqueda. Como si nunca hubiera existido. Guardé los screenshots de la conversación original. Los tengo todavía. Son la única evidencia tangible de que hubo un vendedor, un anuncio, un precio acordado, una hora y un lugar de encuentro. Sin esas capturas de pantalla, la parte de la historia que antecede al viaje en metro quedaría sin ningún soporte verificable. Con ellas, lo único que se puede probar es que fui a buscar una bici y que hablé con alguien que prometió vendérmela. Lo que pasó después de que subí al vagón de regreso en Tasqueña no tiene soporte verificable de ningún tipo. Solo la bici. Solo el objeto que está en mi casa, real y sólido, sin explicación de procedencia. Pero lo peor vino unos días después. La conversación de Messenger desapareció. Eso fue lo que más me perturbó porque los mensajes de Messenger no desaparecen solos. Alguien los tiene que borrar activamente, desde alguna de las dos cuentas. Yo no los borré. La otra cuenta ya no existía. Y sin embargo los mensajes se fueron. Solo quedaron los screenshots que había guardado. Busqué el perfil por el nombre que aparecía. Nada. Como si la cuenta hubiera sido eliminada tan completamente que ni rastro quedaba en los servidores de la red social. No bloqueado, no desactivado. Borrado. ¿Quién borra su cuenta de Facebook así, de un día para otro, sin dejar nada? No lo sé. Tampoco sé si lo que usó ese día era realmente una cuenta de Facebook de una persona real. Sigo usando el metro. No podía dejar de usarlo aunque quisiera, porque en la Ciudad de México el metro no es un lujo ni una opción entre varias. Para la mayoría de la gente es la única forma práctica de moverse, y yo soy parte de esa mayoría. Pero algo cambió en cómo lo uso. Presto más atención. No de manera ansiosa, no con el nerviosismo de quien espera que algo malo pase. Sino de una manera más presente. Como si hubiera aprendido, a través de algo que todavía no entiendo, que el metro no es solo infraestructura. Que los túneles tienen su propia memoria. Que los vagones que se mueven en oscuridad entre una estación y otra están atravesando algo que no es solo distancia. A veces, en esos momentos entre estación y estación cuando el vagón está en el túnel y la oscuridad afuera de las ventanas es total, siento algo. No sé describirlo con más precisión. Solo que hay algo ahí. Que el espacio entre los puntos del mapa no está vacío. No lo siento con miedo. Lo siento con una especie de respeto tranquilo. El mismo respeto que uno le tiene al mar cuando sabe nadar, pero también sabe que el mar es más grande que cualquier nadador. Desde ese día me ha pasado algo más, algo que quizás sea solo mi mente buscando patrones donde no los hay, pero que de todas formas no puedo ignorar, cuando cruzo el tramo de la línea 2 en el que quedé dormido. Siempre siento algo parecido al mareo. No un mareo físico. Algo más sutil. Como si ese tramo específico de rieles tuviera una frecuencia diferente. Como si vibrara de otra manera. Puede ser sugestión. Puede ser que le estoy prestando atención a algo que siempre estuvo ahí y que antes pasaba desapercibido. O puede ser algo más. Le conté lo que me había pasado a personas de confianza. Con esa cautela de quien sabe que la historia suena difícil de creer pero que la necesita sacar de adentro. Y descubrí algo que no esperaba. No estaba solo. Un compañero de trabajo me contó que una vez, en la línea 2 también, había visto a su abuela en el vagón. Su abuela que llevaba 3 años muerta.
sentada en un asiento del lado contrario, con ropa que él reconocía de cuando ella vivía. Mirando por la ventana hacia el túnel oscuro con la misma expresión tranquila que tenía cuando estaba viva y pensaba en algo que nadie más sabía qué era. La vio durante todo el trayecto entre dos estaciones. Cuando el vagón llegó a la siguiente y las luces del andén entraron por las ventanas, ya no estaba. No sintió miedo. Dijo que la sensación fue de consuelo, extrañamente. Una amiga me contó algo diferente. Algo que le pasó en la línea 3, mi misma línea, la verde que va de Indios Verdes a Universidad. En una noche tarde iba como única pasajera en su vagón durante varios minutos. Eso pasa. No es raro. Lo raro fue cuando el vagón llegó a una estación que ella no reconoció. No era una estación del metro. Era un andén que no correspondía a ninguna estación que hubiera visto antes. Sin nombre visible, sin los colores de línea en los azulejos, con una iluminación diferente a la de las estaciones normales. Más tenue. Más amarilla. Más parecida a la luz de hace varias décadas. El vagón se detuvo. Las puertas se abrieron. Nadie subió. Nadie bajó. Ella no se movió. Las puertas se cerraron. El vagón siguió. En la siguiente estación todo era normal, los colores correctos, la iluminación correcta, el nombre que correspondía al mapa que conocía. Nunca encontró en ningún mapa ni en ningún registro una estación que correspondiera a lo que describía. Una estación que no estaba en el mapa pero que durante unos segundos estuvo en el trayecto. El metro de la Ciudad de México tiene más de 50 años. Fue inaugurado en 1969 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en uno de los sistemas de transporte subterráneo más extensos del hemisferio occidental. 11 líneas. Más de 180 estaciones. Millones de pasajeros al día. Décadas de historia acumulada en sus paredes, en sus rieles, en esos túneles que atraviesan la ciudad de un extremo al otro sin que la ciudad de arriba lo vea. Y en esos túneles, a lo largo de esas décadas, han pasado cosas. No solo los eventos documentados que están en los registros, los accidentes, los sismos, las emergencias. También las otras cosas. Las que no aparecen en ningún registro porque no tienen nombre oficial. Las que la gente que las vivió no reportó, o porque no sabía cómo hacerlo, o porque sabía que nadie le iba a creer. El metro es un espacio particular. Es un espacio donde la gente está en tránsito, donde nadie está en su destino sino siempre moviéndose entre un punto y otro, donde la conciencia de la mayoría está parcialmente en otro lugar. En el trabajo al que van. En el problema que dejaron en casa. En la música de los audífonos. En el teléfono. Es un espacio de atención dividida. Y hay quienes dicen que esos espacios son los que más cosas pueden contener. Los que más puertas abiertas tienen. Los lugares de paso, los umbrales, los espacios que no son ni aquí ni allá, son los lugares donde las reglas normales de lo posible y lo imposible se vuelven un poco más negociables. Los túneles del metro son exactamente eso. Un umbral permanente. Un lugar que nunca es destino, solo camino. Y yo, esa tarde de martes a las 2 de la tarde, me quedé dormido en medio de ese umbral. Y algo lo aprovechó. Hay otra cosa sobre el metro de la Ciudad de México que no todo el mundo tiene presente, y que desde ese martes yo no he podido dejar de tener en mente. El metro fue construido en los años 60 bajo una ciudad que ya entonces era una de las más densas y pobladas del mundo. Y para construirlo tuvieron que excavar. Excavar en un suelo que en el centro de la Ciudad de México no es suelo ordinario, es el lecho de lo que fue un lago. El lago de Texcoco, el lago sobre el que fue construida Tenochtitlán, la ciudad antigua que existió aquí antes de que existiera esto que hoy llamamos Ciudad de México. Cuando excavaron para los túneles del metro encontraron cosas. Lo saben los historiadores, lo saben los arqueólogos. Encontraron restos de esa ciudad antigua a varios metros bajo la superficie. Piedras, objetos, fragmentos de lo que fue una civilización que duró siglos y que fue interrumpida de manera violenta y completa. Lo que no saben los historiadores y los arqueólogos, porque no es su campo y no es algo que se pueda medir con los instrumentos que usan, es si esa interrupción dejó algo más que piedras.
Si dejó algo que todavía está ahí, debajo, en esa oscuridad entre los rieles y las paredes de concreto, en ese espacio que la ciudad enterró pero no apagó del todo. No soy el tipo de persona que cree estas cosas de manera automática. Nunca lo fui. Pero desde ese martes me hago la pregunta con más frecuencia de la que me gustaría admitir: ¿qué está pasando exactamente en esos tramos oscuros entre estación y estación? ¿Qué atraviesan los vagones además de distancia? No tengo respuesta. Pero tengo la bici. Y la bici es real. El metro de la Ciudad de México también fue construido encima de algo. La Ciudad de México entera fue construida encima de algo. Hay una ciudad antigua debajo de la ciudad moderna, y la ciudad moderna la construyó sobre ella sin terminar de enterrarla. Cada vez que hacen obra en el centro histórico encuentran algo. Una piedra, un fragmento de muro, un objeto de barro. La ciudad antigua sigue ahí, debajo de los pies de los 20 millones de personas que viven arriba, todavía presente en esa manera particular en que las cosas que no terminan de irse siguen influyendo en lo que viene encima. Los túneles del metro perforan esa ciudad enterrada. La cruzan. La atraviesan de extremo a extremo. No sé si eso tiene algo que ver con lo que me pasó. No sé si hay alguna conexión entre lo que está debajo y lo que ocurre adentro de los vagones en esos tramos oscuros entre estación y estación. Pero me lo pregunto. Me lo pregunto seguido. La bici llegó a manos de mi sobrina. No supe cómo explicarle a nadie en mi familia de dónde venía. Dije que la había comprado, que la transacción había sido normal, que no había nada especial que contar. Una mentira por omisión que entiendo que es comprensible. ¿Cómo se cuenta esto? ¿Cómo se empieza esa conversación sin que quien escucha piense que algo anda mal contigo? Mi sobrina la recibió con esa felicidad total que tienen los niños de 6 años cuando algo supera exactamente lo que esperaban. No una bici cualquiera. Una bici de montaña, pequeña pero seria, con las llantas gruesas y el manubrio ancho, hecha para el cerro. Para el cerro que a ella le encanta. La vi pedalear por primera vez con esa bici y sentí dos cosas al mismo tiempo, y no sé cómo explicar que las dos fueran igualmente verdaderas en ese momento. Sentí alegría, la alegría genuina de ver a alguien que quieres disfrutando algo que sabías que iba a disfrutar. Y sentí también algo más difícil de nombrar. Una especie de vértigo suave. La conciencia de que esa imagen, esa niña de 6 años pedaleando feliz en el cerro, era el punto de llegada de algo que yo no entiendo. Que entre el marketplace y ese cerro hubo algo que no tiene nombre. Hay algo en ese detalle que no puedo ignorar, que me vuelve una y otra vez cuando intento entender lo que pasó. De todas las bicis que podrían haber aparecido en mis piernas mientras dormía en ese vagón, apareció exactamente esa. La que había ido a buscar. La que era perfecta para mi sobrina. La que tenía las características específicas que la hacían la correcta y no cualquier otra. No una bici aleatoria. No algo que no correspondiera. Exactamente esa. Como si lo que pasó supiera a dónde iba a ir la bici. Como si supiera para quién era. Mi sobrina anda en el cerro con ella. Y yo no sé qué hacer con la historia excepto cargarla. Soy honesto sobre lo que no entiendo. Y esa honestidad es lo único que puedo ofrecerles, porque no tengo explicaciones limpias ni cierres satisfactorios. No intento darle una explicación sobrenatural que me haga ver como alguien especial o como alguien que tuvo acceso a una experiencia privilegiada. No construyo un relato que me ponga en el centro como protagonista de algo extraordinario que me distingue de los demás. Simplemente les digo, pasó esto. No sé qué pasó. Y aquí estoy, todavía pensándolo. Lo que más me pesa no es el miedo, aunque hay algo que podría llamarse miedo en alguna capa de lo que siento cuando pienso en esa tarde. Lo que más me pesa es la pregunta sobre el vendedor. ¿Quién era? ¿Existió de verdad? ¿Hay un hombre real en algún lugar de la Ciudad de México que publicó una bici en Marketplace y que acordó verse conmigo en Tasqueña a las 2 de la tarde? ¿Un hombre que por alguna razón no llegó, o que llegó y las cosas ocurrieron de una manera que no recuerdo? ¿O el perfil de Marketplace, las fotos, los mensajes, el número de teléfono, eran otra cosa? ¿El señuelo de algo que no tiene nombre conveniente y que utiliza las herramientas que el momento le ofrece?
En el siglo XX habrían sido otras herramientas. En el siglo XXI son aplicaciones de compra y venta en línea. No tengo respuesta. Pero hay algo que sí tengo claro, aunque me cueste trabajo decirlo en voz alta. Ese día el ambiente en Tasqueña se sentía raro antes de que pasara nada. Ese sueño no era un sueño normal. Y la bici no llegó a mis piernas a través de ningún mecanismo que yo pueda explicar. Esas tres cosas juntas me dicen que lo que pasó no fue accidental. Que hubo intención en algún lugar. Que algo, de alguna manera que no comprendo, decidió que yo tenía que llegar a mi parada con esa bici entre las manos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De parte de quién o de qué? No sé. Lo que sí sé es que desde ese día vivo de manera diferente. No de manera espectacular. No de esas maneras que son fáciles de describir o de medir. Pero diferente. Estoy más atento. No de manera ansiosa, no con esa vigilancia que agota y que convierte cada momento ordinario en potencial amenaza. Sino con una conciencia más viva de que hay capas en la realidad que normalmente no vemos. No porque no existan, sino porque no estamos mirando en esa dirección, o porque algo en nuestra manera de procesar el mundo filtra activamente esa información para que no nos abrume. Ese martes, en algún punto entre Tasqueña e Indios Verdes, ese filtro se abrió. Y algo pasó mientras estaba abierto. Llevar eso conmigo no es fácil. Hay días en que casi no lo pienso, en que la rutina cotidiana es lo suficientemente densa y absorbente como para que esa tarde quede sepultada bajo todo lo demás. Y hay otros días, especialmente cuando tomo el metro y el vagón entra al túnel y la oscuridad afuera de las ventanas es total, en que lo pienso con una claridad que después me cuesta trabajo sacudir. Esos son los días en que me alegra haber guardado los screenshots. Eso es todo lo que tengo para contarles esta noche. No les voy a pedir que crean. No sería justo pedirles eso porque yo mismo no tengo certeza absoluta de nada de lo que acabo de contar, y la certeza fingida es la primera señal de que alguien te está vendiendo algo. Lo que sí les pido es esto: si alguno de ustedes ha sentido algo parecido en el metro, en ese espacio particular entre estación y estación donde la oscuridad del túnel es total y el tiempo se comporta de manera diferente, déjenlo en los comentarios. No necesitan tener la explicación completa. No necesitan que lo que les pasó tenga moraleja o cierre limpio. Solo cuéntenlo. Porque las cosas que guardamos demasiado tiempo empiezan a pesarnos de maneras que no siempre entendemos. Y esta historia la cargo yo desde ese martes. La cargo con la bici que está en casa de mi sobrina. La cargo con los screenshots de una conversación con alguien que ya no existe en ninguna red social. La cargo con el recuerdo de un sueño que no era sueño y de un viaje que no debí poder hacer dormido y que de alguna manera hice. La cargué solo durante mucho tiempo. Ahora la compartimos. Yo soy su conductor en Notaría RS. Gracias por escucharme esta noche. Cuídense mucho en el camino. Y la próxima vez que el sueño los golpee sin razón aparente en medio del metro, intenten no cerrar los ojos. Aunque si ya los cerraron, esperemos que cuando los abran solo sea su parada. Hasta la próxima.